Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 1 de junio de 2026, en Geopolítica Diaria. Arrancamos este primer día de junio con el mundo en uno de sus momentos más tensos en décadas. Hay varios frentes activos de forma simultánea, y lo que ocurra en las próximas horas y días en el estrecho de Hormuz, en los despachos de Washington, en el sur del Líbano y en las trincheras de Ucrania puede cambiar de forma sustancial el mapa geopolítico que hoy conocemos. Vamos por partes. Empezamos donde todo se concentra ahora mismo, Oriente Medio, con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán como telón de fondo de prácticamente todo lo demás. Desde el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel están en guerra con Irán y sus aliados regionales. El conflicto comenzó cuando ambos países lanzaron ataques aéreos sobre Irán, dirigidos contra instalaciones militares y gubernamentales, y que incluían la eliminación de varios altos cargos iraníes, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei. Los ataques se produjeron en plenas negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Irán respondió con misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y países árabes aliados de Washington en Oriente Medio, y con el cierre del estrecho de Hormuz, interrumpiendo el comercio global. El cierre de ese paso, por el que transitaba antes de la guerra alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, es uno de los elementos más críticos de este conflicto, y sigue siendo el nudo gordiano de las negociaciones. El conflicto entre Hezbollah e Israel escalaría también hasta convertirse en una guerra en el Líbano, que dejó más de 2.000 muertos entre combatientes y civiles. Hoy, 1 de junio, el panorama es el siguiente: estamos ante un conflicto que técnicamente está en un estado de alto el fuego frágil, pero que en la práctica no ha terminado. El 8 de abril de 2026, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de 2 semanas, mediado por Pakistán. El 21 de abril, Trump extendió ese alto el fuego de forma indefinida. Pero lo que viene después es donde está el problema. El jueves pasado, los negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo tentativo para extender el alto el fuego durante 60 días y celebrar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que el liderazgo iraní está dividido y que puede ser difícil forjar consenso entre sus distintas facciones. Algunos funcionarios estadounidenses siguen siendo escépticos sobre si siquiera se alcanzará un acuerdo inicial. El punto más caliente de las negociaciones sigue siendo el uranio enriquecido. El acuerdo que se discute implicaría que Irán se comprometería a una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, mientras que Estados Unidos accedería a levantar sus sanciones y liberar miles de millones en fondos iraníes congelados, con ambas partes levantando las restricciones al tránsito por el estrecho de Hormuz. Pero hay un abismo entre las posiciones. La duración de la moratoria sobre el enriquecimiento se está negociando activamente, con algunas fuentes apuntando a un mínimo de 12 años y otras a 15 como posible punto de aterrizaje. Irán propuso una moratoria de 5 años y Estados Unidos exigió 20. Lo que esto significa estratégicamente es sencillo de entender: ambas partes saben que un fracaso de estas negociaciones puede desencadenar una nueva ronda de ataques. El tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz se mantiene muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto, ya que Irán ha intentado formalizar su control de facto sobre el estrecho, incluyendo un sistema de pagos que Irán habría cobrado a algunos barcos. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán están siendo mediadas por Pakistán, y los temas en discusión incluyen la libertad de navegación por el estrecho, el programa nuclear de misiles balísticos iraní, la reconstrucción y las sanciones. Y en este contexto, el Líbano merece un análisis propio, porque lo que sucede allí hoy es particularmente relevante. En Washington, Israel y el Líbano acordaron una extensión de 45 días de su alto el fuego tras 2 jornadas de conversaciones descritas como productivas, a las que seguirán nuevas negociaciones los días 2 y 3 de junio. Es decir, mañana mismo arranca una nueva ronda diplomática entre Beirut y Tel Aviv, con mediación estadounidense. La importancia histórica de esto no puede subestimarse. Por primera vez desde el fracaso del acuerdo del 17 de mayo de 1983, Israel y el gobierno libanés han anunciado la apertura de negociaciones directas con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz y el desarme de Hezbollah. 43 años después, Beirut y Tel Aviv vuelven a sentarse cara a cara. Pero el contexto no invita al optimismo.
La guerra ha precipitado una crisis humanitaria en curso, con más de 3.000 muertos entre militantes y civiles por los ataques israelíes en el Líbano, y el desplazamiento forzado de más de 1 millón de personas, más del 20% de la población del país. El primer ministro libanés Nawaf Salam ha advertido que el país se enfrenta a una escalada peligrosa, acusando a Israel de seguir una política de tierra quemada que destruye ciudades y pueblos y obliga a sus habitantes al exilio. Según medios libaneses, la reunión de seguridad en el Pentágono del pasado viernes se espera que abra el camino a negociaciones políticas más amplias previstas para el 2 de junio. El reloj ya está corriendo. La pregunta que se harán hoy los analistas es si estas conversaciones tienen alguna posibilidad real de prosperar mientras las violaciones del alto el fuego continúan a ambos lados. Cambiamos de escenario sin alejarnos demasiado del mapa. Gaza, el conflicto que lleva más de 2 años y medio consumiendo vidas y que se mueve entre la parálisis diplomática y la violencia cotidiana. Para quienes viven en Gaza, la situación es de ni guerra ni paz. La intensidad de la violencia ha disminuido, pero los ataques no han cesado, y no se ha logrado ninguna estabilización política o humanitaria significativa. El plan de paz propuesto por la administración Trump sigue bloqueado en su segunda fase. Las negociaciones han permanecido estancadas desde mayo de 2026 debido a los repetidos ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre y a los desacuerdos sobre el desarme de Hamás. Israel ha declarado que no avanzará si no ve progreso en el desarme. Hamás, por su parte, ha declarado que no discutirá la segunda fase del acuerdo hasta que Israel implemente completamente la primera. Según el representante especial de la ONU para la región, alrededor del 80% de los edificios en Gaza están dañados o destruidos. Más de 1 millón de personas no tienen refugio permanente, viviendo en tiendas y en los restos de edificios. La Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno de Gaza documenta al menos 2.400 violaciones israelíes del alto el fuego en los primeros 6 meses desde el acuerdo de octubre. Israel justifica buena parte de estas acciones como operaciones contra amenazas inminentes. Hamás y diversas organizaciones humanitarias cuestionan esa caracterización. Son versiones encontradas que el oyente debe conocer para valorar el estado real del conflicto. En mayo de 2026, el alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Miladenov, declaró que el plan por fases se encuentra paralizado porque Hamás no se está desarmando. La interdependencia con la guerra en Irán es directa. Durante este periodo ha habido una notable disminución en la cobertura mediática internacional de Gaza, ya que la atención global se desplazó hacia la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este cambio reformuló las prioridades informativas, incluso mientras las condiciones dentro de Gaza permanecían sin cambios. Es uno de esos efectos geopolíticos casi invisibles, pero muy reales. Volvemos ahora hacia Europa del Este, donde el 4º año de guerra en Ucrania entra en su primer día de junio con el frente militar relativamente estabilizado y el frente diplomático completamente paralizado. En el campo de batalla, las noticias de este fin de semana no son favorables para Ucrania en la retaguardia civil. El enemigo ha lanzado ataques sobre 2 distritos de Yarkov, causando víctimas e incendios. En Odessa, 2 plantas de un edificio fueron parcialmente destruidas tras ser golpeadas por un dron ruso, con una persona herida. En la noche del 31 de mayo, las fuerzas de defensa ucranianas atacaron una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Saratov, en el marco de las prioridades aprobadas del Plan de Operaciones a Larga Distancia de Ucrania. En el frente terrestre, la tendencia es de ralentización del avance ruso. El ISW ha observado una desaceleración progresiva del ritmo de avance ruso de al menos 2/3 en los últimos 18 meses. Las fuerzas rusas tomaron una media de 2,9 km² al día en el primer tercio de 2026, frente a una media de 9,76 km² en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la situación diplomática es la que define el momento. Trump se había fijado como meta llegar a un acuerdo antes de finales de junio, de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Estados Unidos, los Estados europeos, Ucrania y Rusia han continuado conversaciones en diversos formatos, pero las conversaciones formales entre Rusia y Ucrania no se han reanudado desde el inicio de las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero de 2026. El nudo del problema sigue siendo territorial. Las negociaciones territoriales son descritas por representantes de ambas partes como difíciles y tensas.
Rusia se niega a acordar un cese de hostilidades sin que Ucrania ceda los restos de la región de Donetsk, mientras que Ucrania se niega a acordar uno sin garantías de seguridad claramente definidas. La posición de Moscú es que tomará ese territorio de todas formas, si no mediante negociaciones, entonces por la fuerza. Europa está sopesando si lanzar sus propias negociaciones con el Kremlin mientras las conversaciones mediadas por Washington se encuentran atascadas, con la atención de Washington centrada en la guerra con Irán. Ese es el dilema europeo hoy. La coalición de voluntades liderada por Francia y el Reino Unido tiene planes detallados para desplegar fuerzas en Ucrania si llega un alto el fuego, pero ese alto el fuego sigue sin materializarse. En Rusia, el gobernador de la región de Riazán firmó un decreto que obliga a organizaciones, incluidas empresas privadas, a establecer cuotas de reclutamiento de soldados para septiembre de 2026. Las empresas con 300 empleados deben nominar 2 candidatos para el servicio militar, las que tengan 500, 5. Una señal de que el Kremlin sigue buscando carne de cañón para sostener el esfuerzo bélico. Cruzamos ahora el mundo hacia el Indo-Pacífico, donde la guerra en Irán y la postura de Trump ante China están reconfigurando las percepciones de seguridad de toda la región. El evento más significativo de las últimas semanas en este flanco fue la cumbre Trump-Xi en Pekín. Cuando Trump se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Pekín. La semana pasada, había temor a que pudiera negociar el futuro de Taiwán para cerrar un trato con China. Para Pekín, Taiwán es el asunto más importante en la relación bilateral entre ambos países. Xi incluso advirtió de que si el asunto se maneja mal, podría desencadenar confrontaciones e incluso conflictos. El resultado más concreto de esa cumbre fue el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz. Trump y Xi Jinping acordaron que el estrecho necesita ser reabierto. Para China, la interrupción del tráfico por Hormuz tiene consecuencias directas sobre su suministro energético, lo que explica su creciente implicación en las negociaciones. Pero el efecto colateral sobre Taiwán genera una enorme preocupación. Incluso sin un gran pacto sobre Taiwán, la visita de Trump a Pekín puede haber dejado a Estados Unidos con una mano más débil, la seguridad de Taiwán más precaria y la región más volátil. Cuando se le preguntó si Estados Unidos acudiría en ayuda de Taiwán en caso de conflicto, Trump mantuvo la ambigüedad estratégica de siempre, pero también dijo que no busca librar una guerra a 9.500 millas de distancia. La ambigüedad solo funciona como disuasión si está respaldada por una determinación creíble, y los comentarios de Trump generan dudas sobre eso. Las declaraciones se producen además mientras los recursos militares estadounidenses se han desviado del Indo-Pacífico hacia Oriente Medio y sus arsenales de munición están agotados. Pekín podría leer esto como una oportunidad para probar la credibilidad estadounidense. China está empleando una estrategia multifacética para contrarrestar la influencia estadounidense y prepararse para un posible conflicto, apoyo militar encubierto a Irán, postura militar hacia Taiwán y maniobras diplomáticas estratégicas en todo el Indo-Pacífico. Desde Asia Oriental miramos ahora a América Latina, donde Venezuela sigue siendo un foco activo tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a principios de año. En la madrugada del 3 de enero de 2026, Maduro fue capturado. La operación estadounidense provocó un terremoto geopolítico en toda la región. Sin embargo, la estabilización de Venezuela dista mucho de estar garantizada. El Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde colombiano con varios miles de combatientes endurecidos en toda Venezuela, se ha comprometido reiteradamente a combatir a cualquier fuerza extranjera que llegue. El cambio de régimen por vía militar tiene más probabilidades de desencadenar el caos, nuevos flujos de refugiados y un conflicto prolongado aunque de baja intensidad, que una transición ordenada hacia algo mejor. La región latinoamericana en su conjunto está procesando las consecuencias del activismo militar estadounidense bajo Trump. Este clima de presión e incertidumbre está llevando a los gobiernos de la región a ampliar los roles militares en la seguridad interior y a profundizar la cooperación con socios extranjeros. Países como Bolivia, Chile, Honduras, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil se prevé que adopten medidas de seguridad más duras de cara a procesos electorales. En África subsahariana, el conflicto en Sudán continúa siendo la crisis más devastadora del continente, y también la más ignorada. A pesar de los intermitentes esfuerzos de alto el fuego, los intereses regionales en conflicto han bloqueado todo progreso significativo hacia una mediación.
La atención internacional permanece centrada en Ucrania, Gaza y Venezuela, mientras los civiles sudaneses son ignorados. El conflicto tiene una dimensión de rivalidad entre potencias externas que merece atención. El respaldo emiratí ha sido fundamental para las fuerzas de apoyo rápido. Aunque los Emiratos Árabes Unidos niegan su implicación, extensos reportajes han documentado flujos de armas desde ese país hacia los campos de batalla de Sudán. Abu Dhabi está próximo al líder de las fuerzas de apoyo rápido y desconfía de los vínculos del ejército con los islamistas de la era Bashir. Parece creer que apoyar a las fuerzas de apoyo rápido reforzará su posición en África. Y luego está la amenaza de expansión del conflicto. Con Sudán en llamas, un choque entre dos de sus vecinos, Etiopía y Eritrea, podría llevar al Cuerno de África a una conflagración total. Addis Abeba y Asmara, tras meses de reproches mutuos, parecen estar acercándose a la guerra. Un mundo distraído está ignorando en gran medida esta crisis en gestación. En el Sahel, desde septiembre de 2025, los yihadistas han impuesto un bloqueo parcial a la capital de Malí, Bamako, anunciando una nueva fase en la guerra más amplia del Sahel. Los militantes probablemente buscan consolidar su control sobre las zonas rurales y presionar a las autoridades militares del país más que apoderarse de la ciudad. Volvemos a Europa para una nota sobre la dimensión interna del continente. La guerra en Ucrania sigue siendo el principal motor de la transformación estratégica europea. La cumbre de La Haya marcó un hito al elevar los objetivos de gasto en defensa, y países como España han tenido que adaptar sus presupuestos y estrategias. Las tensiones fronterizas con Marruecos han vuelto, y el acuerdo sobre Gibraltar se dilata en su concreción jurídica por resistencias británicas y gibraltareñas, manteniendo un statu quo incierto. Europa gestiona hoy múltiples crisis simultáneas con una coherencia interna que se resiente por la polarización política en varios de sus miembros clave. La gran pregunta para los próximos meses es si la Unión Europea será capaz de asumir un papel más autónomo en la diplomacia sobre Ucrania, ahora que Washington tiene la vista puesta en Oriente Medio y en sus propias elecciones intermedias de noviembre. Y aquí llegamos al momento de síntesis, porque lo que hemos descrito hoy no son crisis aisladas. Son vasos comunicantes. La guerra en Irán ha consumido recursos militares y diplomáticos de Estados Unidos, paralizando las negociaciones sobre Ucrania precisamente cuando se esperaba un acuerdo para junio. Ha redirigido la atención global de Gaza, donde el sufrimiento continúa en una especie de limbo permanente. Ha abierto una brecha en el flanco norte de Israel, con el Líbano como frente adicional que hoy, además, entra en una nueva ronda negociadora. Y ha dado a China un margen de maniobra en el Indo-Pacífico justo cuando los arsenales estadounidenses se encuentran más exhaustos. El mundo de junio de 2026 es un mundo donde casi todas las crisis activas están interconectadas, donde los actores toman decisiones estratégicas mirando no solo su conflicto propio sino el tablero completo. Y donde la gestión del tiempo, quien firma qué acuerdo antes de las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre, puede ser tan determinante como cualquier movimiento sobre el terreno. La pregunta que queda en el aire hoy no es si habrá más acuerdos de alto el fuego. La pregunta es si alguno de esos acuerdos tiene la sustancia suficiente para sobrevivir al test del tiempo, o si estamos asistiendo a la proliferación global de treguas frágiles que gestionan las guerras sin resolverlas. Eso es todo por el análisis de hoy. Si este programa te resulta de valor, te invitamos a suscribirte al canal Geopolítica Diaria, a dejar un me gusta y a compartirlo con alguien que también quiera entender el mundo con algo más de profundidad. Aquí estaremos mañana, y todos los días que haga falta, intentando explicar lo que ocurre y lo que puede venir.